que se mueve en un campo magnético. Y analizamos aquí una situación, ¿no? Analizamos aquí una situación que la fuerza magnética es igual a Q, que es la carga de la partícula, velocidad plus B. Aquí analizamos en su momento que está involucrado ¿qué? Un producto cruz, ¿verdad? Y ustedes saben que el resultado de un producto cruz es un vector que es perpendicular a los dos vectores. Entonces nunca puede suceder que la fuerza quede en la misma dirección del campo eléctrico o que quede en dirección de la velocidad. No puede suceder. Entonces siempre será si esta es la velocidad y este es el campo eléctrico, perdón, magnético, entonces el campo, la fuerza, magnética es hacia abajo o hacia arriba dependiendo del signo de la carga, ¿verdad? Y aplican ustedes allí la regla de la mano derecha, no para calcular el campo, sino el campo no la fuerza, no para calcular la fuerza, sino para saber la dirección de la fuerza, Entonces queda así si la carga es mayor que cero, o queda hacia arriba, contrario, si la fuerza, si la carga es menor que cero. No es que existan dos fuerzas, dos fuerzas, es o la una o la otra dependiendo. Velocidad campo hacia abajo, si se mantiene, si la carga es positiva. No, se mantiene este signo. ¿Cómo estaba dibujada? Cuando el negro pero mire cómo está dibujado el campo. Se utiliza por el resultado de ese. Regla de la mano derecha. Sí. Si la velocidad es esta y el campo es este, entonces ahora es así. Pero como esta es la velocidad que es el primer vector hacia el campo, ahora es así. No se dejen o sea, esto es el resultado de un producto vectorial. Siempre es primer vector hacia el segundo. Primer vector hacia el segundo y el pulgar le dice cómo es la dirección. No es lo mismo. El primer vector, ¿cuál es? Velocidad. La velocidad. Vale. Y el segundo vector, El campo. y el tercero el resultado. Claro. ¿No ves? ¿Dónde está velocidad? Velocidad acá y el campo está hacia allá. Pues recuerden, los dedos deben girar hacia el segundo. En todo caso, fíjense, esto o esto siempre va a ser perpendicular. La fuerza magnética nunca puede resultar en la misma dirección ni de la velocidad ni del campo magnético.
¿Ok? Si el campo dividiera mayor sería la mano derecha, sería así. Si el campo tuviese hacia arriba y la velocidad hacia allá, tendría que ser así. La fuerza dinámica va hacia acá y el ¿Y cuántas formas puede orientar usted la mano? Así es, o sea, si la ¿Ah? si hay que esa se va a hacer el examen. Así nos voy a ver el día del examen. Claro, recuerda que le estoy diciendo que de aquí en adelante va a haber muchas reglas de la mano de Si el primer lector la tuviera, pero en este caso, el papel se estuviera así, se lo tuviera lo mismo. Hábleme hacia dónde va la Vamos a ordenar. Si una cosa en 2D no sabría si bien, pero en 3D En el espacio aquí donde estamos, suponga que la velocidad es sí, el contorno del piso sobre esa pared. Por ahí va la velocidad. Y un campo magnético diagonal hacia allá. Así, para que esto gire diagonal y entonces es así. Ahora, esa es la única forma en que va a estar la velocidad. Puede ser para allá, puede ser para allá, pero siempre es velocidad y que los dedos pueden girar hacia donde está el campo. Los cuatro dedos orientarlo hacia la velocidad y que los dedos puedan girar hasta donde está el campo. Ahora, si la velocidad es hacia acá, pero el campo es hacia acá, yo no la puedo aplicar así. ¿Sí ve? O sea, ¿de cuántas formas puede orientar su mano derecha? De todas las formas. De acuerdo a cuáles son las direcciones. Pero si usted siempre va a tener su mano aquí así, no. Ya, depende de cómo estén. Mire, vean, aquí que estoy indicando, la velocidad va para allá, en algunas regiones de si yo estoy aplicando la mano así, el campo ya sé que no es de este lado, no es de este lado. ¿Ya? Si lo coloco así, ¿qué está indicando? La velocidad Que la velocidad va para allá y que el campo va a estar así, orientado así. ¿Sí? Así. ¿Verdad? Si ahora es así, ¿qué estoy indicando? Que la velocidad va para allá y que el campo está orientado en algunas de estas. Ajá, el pulgar le dice. ¿Ok? Pero que tengan mente, porque cuando la situación es de un producto vectorial, así vamos a usar la regla de la mano derecha, pero vamos a tener también varias versiones de la regla de la mano derecha. Cuando sean productos vectoriales de esa forma, primer vector hacia el segundo vector y el. Pero ojo, cuando este es multiplicado por una cantidad que puede ser positiva o negativa, entonces tienen que mirar que se puede invertir. ¿Ya? Que se puede invertir. ¿Qué es lo que le quiero indicar aquí? Que puede suceder así o puede suceder así.
¿Ok? Listo. Bien. Eso es la fuerza magnética sobre una carga que está en movimiento, ¿no? Que está en movimiento. Fíjense que hay condiciones para que exista esa fuerza. Y es que la partícula esté en movimiento. Se está moviendo. En movimiento, ¿verdad? Que la partícula esté cargada. Pero aunque la partícula esté cargada y aunque esté en movimiento, por el producto vectorial es posible que no exista la fuerza. Y es el caso cuando los dos vectores, velocidad y campo magnético, están en la misma dirección o en dirección contraria. Porque esa es una propiedad de los productos vectoriales de los vectores. El producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. Y producto vectorial de dos vectores que son opuestos también es cero. Entonces, fíjense que es posible que aunque la partícula esté cargada hacia arriba, y aunque la partícula esté en movimiento, no existe si quedamos de cabeza, la fuerza magnética. ¿Ok? No existe la fuerza magnética. Entonces, si se sabe de la existencia del campo, de repente sería. si se sabe de la existencia del campo y si se sabe que la partícula está cargada y en movimiento, esa partícula nunca podrá moverse en línea recta. Nunca podrá moverse en línea recta. Porque por la propiedad de la fuerza magnética siempre estará tratando de cambiar la dirección de la trayectoria de la partícula. Ahora, es posible que una partícula se mueva en línea recta en un campo, y es cuando no exista la fuerza magnética. Entonces, ¿qué tiene que ser? O que sea una partícula sin carga, esa sí puede moverse, no se ve afectada por el campo magnético. Pero no, estamos hablando ya de que se está moviendo. Entonces, si la partícula está moviendo en línea recta, podemos asegurar, podemos decir dos posibilidades. Pueden ser que la partícula esté en movimiento pero no esté cargada y ella no se ve afectada, o que estando cargada y en movimiento se esté moviendo en la misma dirección del campo o en sentido contrario, que son los casos en cuando no hay fuerza magnética. ¿Ya? Pero, ojo, esas son posibilidades, no lo pueden asegurar. ¿Ya? Son posibilidades, no lo pueden asegurar. ¿Ok? Ahora, si le están asegurando que la partícula está cargada, ahora sí pueden asegurar, entonces la única es que se esté moviendo en la dirección del campo o en dirección contraria al campo. ¿Verdad? Y si la partícula está cargada, puede moverse en línea recta. Si lo hace moviéndose en la misma dirección del campo. ¿Ok? Pero ya con que ya no sea sino un poquito oblicua, ya va a empezar a cambiar su trayectoria. ¿Vale? Sí. Si la partícula se mueve en dirección del campo, significa que no hay fuerza magnética. Pero ya está asegurando que se mueve. O sea, está cargada, está en movimiento, pero va a la misma dirección del campo, se puede asegurar que no hay fuerza magnética. No hay fuerza magnética. No hay fuerza magnética. Porque la velocidad y el campo serían paralelos. Y el producto vectorial de los vectores paralelos es cero. Sí, es cero. Ok. También vimos el caso de fuerza magnética
Fuerza magnética sobre qué? Sobre conductores que llevan corriente. Entonces aquí, ¿qué dijimos? Dijimos unos casos particulares, ¿no? Uno que era recto y yo creo que era no rectilíneo. Rectilíneo, exacto, rectilíneo, es decir, un conductor por el cual está pasando una corriente, ¿verdad? El conductor tiene longitud L, y aquí encontramos que la fuerza magnética es igual a I por L cruz B. Mire otro producto cruz, ¿verdad? Y L cruz B. Aquí esto está condicionado a que el conductor es rectilíneo. Conductor rectilíneo. Y además que el campo magnético es uniforme. ¿Ok? Aquí ya saben quién es I, la corriente que pasa por el conductor. B es el campo magnético donde está el conductor. Y L es el vector que va aquí. Este es L es el vector que va en la misma dirección de la corriente, ¿verdad? Por lo tanto, de extremo a extremo, por lo tanto la magnitud de L es la longitud del conductor. Pero si yo le pregunto quién es L, no me pueden decir que es la longitud del conductor. Es el vector de la longitud. Es el vector que va desde el inicio hasta el final del conductor, en la misma dirección de la corriente. Entonces, si ustedes quieren aplicar regla de la mano derecha con L cruz B, ahora estos cuatro dedos, ¿hacia dónde van? Hacia la dirección de la corriente. ¿Ok? De tal forma que ahora la palma va a ir en la dirección del campo. Pero ahora ya no es velocidad, sino dirección de la corriente. ¿Ok? Y entonces aplican todas las posibilidades de regla de la mano derecha, pero ya ahora no con la velocidad, sino con la corriente y el campo. O sea, el vector que va desde el inicio hasta el final, ¿sabes? Es el sentido de la corriente. Es el sentido, va en el sentido de la corriente. Va en el sentido de la corriente. ¿Ok? Va en el sentido de la corriente. Vamos a hacer a ver si me comprenden. Imagínense que hay un cable que va por la diagonal del tablero. ¿Sí? Ya se lo imaginaron. Un cable que va por la diagonal del tablero. Y que hay un campo magnético hacia ustedes. ¿Hacia dónde es la dirección de la fuerza? La corriente va del vértice este al vértice diagonal. Entonces sería así, ¿verdad? Así. Hacia allá. Entonces sería así. Quiere decir que la fuerza magnética iría perpendicular a la diagonal hacia ¿ok? Sería como esta. Si esta es la diagonal hacia allá, entonces la fuerza magnética sería hacia acá. Ojo, regla de la mano derecha, ¿no? Simplemente que ahora los vectores involucrados
Ya no son la velocidad y el campo, sino L y el campo. Pero recuerden que este lleva la misma dirección de la corriente. Ok. También hay el caso cuando el cable no es rectilíneo. Entonces va la corriente, ¿verdad? Va la corriente por el cable y aquí la fuerza magnética también es I por L', vector también, cruz B, condicionado a que el conductor no es rectilíneo. Si el conductor no rectilíneo y campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme. Entonces ahora, fíjense que son, uno dice, es la misma, ¿verdad? Sí, matemáticamente es la misma, pero los significados son diferentes. Profesor, ¿Quién es I? Es la corriente. ¿Quién es B? Es el campo magnético, pero ¿quién es L'? Ya no es la dirección de la corriente, sino el vector. Y ahora es el vector de la longitud. desde el inicio hasta el final, pero ya no siendo la suma de vectores. Es este vector que va de aquí hasta acá. Sí, sí. L tiene un nombre. L. No, L es. El vector que va del inicio al final. Sí, es desde el inicio hasta el final. Se dan cuenta que este es un caso particular de este, simplemente que el cable es rectilíneo. O por así decirlo, L no se sale del cable, ¿no? Ya aquí el cable puede ir por otro lado, pero el vector es inicio, vector que va del inicio hasta el final, siguiendo el sentido de la corriente. Eso no sería como en física mecánica Como un desplazamiento. de la corriente. Como un desplazamiento, sí. Como un desplazamiento. Profesor, ¿qué quiere decir que ahí dice campo magnético uniforme? ¿Qué significa eso? Ya usted debe saber. Que es lo mismo. Cuando hablábamos de un campo, En cualquier punto del cable. cuando hablábamos de un campo eléctrico uniforme, ¿a qué nos referíamos? No, a un campo que no cambia ni de dirección ni de magnitud. Ya eso lo debe manejar Pero ella. ya para refrescar. Bien. Por eso yo hablo aquí ya de campo magnético uniforme y ya ustedes deberían. Y cualquier campo uniforme, cualquier campo eléctrico uniforme, ya, también es que no cambia ni de. Ni de magnitud ni de dirección. Bien. Aquí, fíjense lo siguiente. Aquí el vector L, la magnitud es la longitud de este cable. Aquí no me vayan a decir que la magnitud de L es la longitud de este cable, porque ahí sí no coincide la magnitud del vector inicio a final que la longitud del cable. ¿Sí? Es posible que el campo magnético no sea uniforme Sí. y la forma no cambia. Sí, claro, sí cambia. Entonces, esto, fíjense, en los dos casos el campo magnético es uniforme. Ahora, si el campo magnético no es uniforme, si el campo magnético no es uniforme, quiere decir que en cada punto del cable puede ser un vector campo magnético diferente por dirección o por magnitud. ¿Ya? Entonces, si el campo magnético no es uniforme, es decir, si el campo magnético no es uniforme, aquí en este pedacito
del cable, vamos a tener el vector de L, es decir, un diferencial de L, ¿no? Aquí sería un de L. Y por ese de L también está pasando la corriente. Entonces la fuerza magnética sobre este pedacito, que lo puedo imaginar bastante pequeño, podría darse que es la fuerza sobre solo el segmento, sería, digamos, de esta forma, ¿verdad? Pero sobre todo el segmento. Pero ¿qué pasa? Que el campo magnético aquí va a ser diferente acá, en cada pedazo. El campo magnético puede cambiar porque ahora me están diciendo que el campo no es uniforme. Sí, entonces la fuerza magnética para este caso, el que me están proponiendo, se debe calcular como I, que es la corriente, por la integral desde L, que son los pedacitos, plus B, es decir, la suma, pero una suma integral, no una suma desde el punto A inicial hasta el punto C final, desde A hasta C. Esta es la forma, digamos, general. O sea, aquellos casos son productos de fíjense que si el campo llega a ser uniforme, entonces lo puedo sacar de la integral. Y la suma de los de L efectivamente me va a dar la suma de los vectores inicial hasta el final. ¿Ok? Pero eso lo puedo sacar si el campo es uniforme. Si el campo no es uniforme, varía, y entonces me tendrán que decir cuál es la forma funcional del campo. La función del campo magnético. ¿Ok? La función del campo magnético. Y esto va a ser en realidad 3 integrales, ¿no? Una por cada componente. ¿Ok? Una por cada componente. Bueno, miren lo que surge aquí. Yo puedo tener, o sea, conductores cerrados. Conductores cerrados. Yo puedo tener, que vamos a entrar a un tema que tiene bastante uso, ¿no? Tiene bastante uso. Yo puedo tener un conductor que me haga una trayectoria cerrada, a lo cual se le llama espiral. ¿Sí? Una trayectoria cerrada. Es decir, supongan que el conductor hace una trayectoria cerrada y que conduce una corriente que es cíclica. Corriente cíclica. Una corriente cíclica, ¿verdad? Y exista un campo magnético. Y exista un campo magnético. Sí. En ese caso, la fuerza magnética es una fuerza conservativa. Sí, o sea, termina siendo conservativa porque al ser siempre perpendicular al desplazamiento, el trabajo siempre va a ser cero.
¿sí? El trabajo siempre va a ser cero. Entonces mire lo que puede ocurrir aquí con este caso para una trayectoria cerrada, una espira cerrada, un conductor cerrado por el cual está pasando una corriente. Ya. Entonces, ¿qué ocurre para este caso? ¿Qué ocurre para este caso? Que el conductor no es rectilíneo porque es cerrado, ¿no? Si fuera rectilíneo nunca podemos hacer un conductor que haga una trayectoria. Entonces, Determinado en el peso, o sea, el desplazamiento, todo eso. exactamente. Entonces, si el conductor es cerrado, puede darse el caso en que la fuerza magnética, si B es uniforme, y el conductor es cerrado, es decir, si se trata de una espira, la fuerza magnética es igual a cero. ¿Cuál es la razón? Que el inicio de la corriente es el mismo final, porque la corriente es cíclica. El inicio es el mismo final, la corriente es cíclica. Ahora, ¿qué significa que? Pero ojo, recuerden que esto debe entenderse como la suma de todas las fuerzas magnéticas sobre cada uno de los segmentos del conductor, cada uno de los pedacitos del conductor. ¿A qué voy? A que es posible que en una parte exista fuerza magnética y en otra parte existe, en todas las partes existe fuerza magnética, pero la suma es cero. O sea, esta fuerza deben entenderla como una fuerza neta sobre el conductor. Quiere decir que por segmentos del conductor puede haber fuerza, pero la suma de toda la fuerza es cero. Eso implica entonces que la espira no, como sistema, no se está acelerando, porque no hay fuerza, suponiendo que es la única fuerza que existe, o sea, si estamos hablando solo de la fuerza magnética, claro, puede haber más, el peso, la romana, todas las demás fuerzas que ustedes se pueden imaginar, pero estoy hablando de la fuerza magnética. ¿Okay? Profesor, y en un conductor que no se ha cerrado, también la sumatoria de la fuerza magnética en todos los puntos también va a dar cero. No puede ser cero. Mire, ya esto está condicionado. ¿Cómo tiene que ser B? Ya, esto no siempre va a dar cero. ¿Ok? Entonces, esta situación conlleva a un caso bastante interesante y es usado en el principio de funcionamiento o como principio de funcionamiento de los dínamos. ¿Y saben qué es un dínamo? O un motor eléctrico. Sí. Pequeñito, pero pueden haber más grandes. Ajá, ok. Bien. Entonces, cuando tenemos una espira, yo voy a dibujar aquí una espira rectangular por el cual está pasando una corriente. Y está en un campo magnético, ¿cómo tiene que ser? Uniforme. Entonces quiere decir que, suponiendo que
el campo magnético es así. Entonces, sobre este segmento, si la corriente sí, hay una fuerza. Sobre este segmento hay una fuerza. Sobre este segmento hay una fuerza. Sobre este también hay una fuerza. Pero la suma de todas esas fuerzas es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este sistema, como sistema físico, no se desplazará. ¿Sí? Por la fuerza magnética no se desplazará. Pero puede rotar alrededor de un eje. ¿Ok? Es decir, eso como tal no se desplaza, es decir, no se desplaza, pero puede rotar. Y si hablamos de rotación, debemos hablar de un concepto físico. O sea, que eso crea energía, se roda. No, hay que suministrarle Pero energía. hablando magnético, ¿por qué rotaría? ¿Por qué rotaría? No, porque imagínense que yo puedo rotar, estoy en una plataforma que la puedo rotar, ¿verdad? No me puedo desplazar, pero yo puedo rotar, ¿verdad? Hablando magnéticamente se pierde los polos que tiene el calor. Usted me puede hacer rotar aplicando una fuerza hacia allá. Y si usted aplica una fuerza hacia allá y alguien por acá aplica otra fuerza hacia allá, de igual magnitud, pero ya sabe en sentido contrario cuánto es la fuerza neta. Cero. Sin embargo, los dos me están haciendo rotar. Tanto esta fuerza como esta fuerza, los dos me están haciendo rotar. Ya, entonces, ahora, si alguien está haciendo una fuerza por acá y otro por allá, lo que me van a hacer es empujar. Pero así me están haciendo rotar. ¿Ok? La fuerza neta es cero. Ya aquí en este caso, las dos fuerzas en el mismo sentido están empujando, ¿no? Están o alando o empujando, dependiendo de cómo sea. ¿Ok? Pero así me van a hacer tirar. Entonces, cuando tenemos un campo magnético y una corriente en una esquina cerrada, la tendencia de este sistema es a rotar. O sea que tenemos que hablar de un torque o momento de torsión. ¿Hablaron o no hablaron de esto en mecánica? Que por definición el torque, creo que lo representaban así, es R cruz un producto vectorial. No necesariamente. Esta es la definición del torque. Entonces es lo siguiente, es un cuerpo que puede rotar alrededor de un eje de rotación, ¿verdad? A través de la aplicación de una fuerza, como le estaba diciendo yo ahorita, y en un punto de aplicación, ¿no?, de la fuerza. Y este vector que va desde, ese es el R, este R es el vector que va desde el eje hasta el punto donde está aplicada la fuerza. Entonces el torque, el producto vectorial R cruz F es el torque. Si prolongamos aquí la fuerza, aplicando la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde da el torque?
hacia abajo. Hacia abajo. ¿Qué significa que el torque esté hacia abajo? Estos dedos me dicen cómo gira el cuerpo. Dice, sí, siempre mano derecha, pero ahora apuntando el dedo pulgar hacia el torque. Hacia el torque. Dedo pulgar. Los dedos estos dicen cómo gira el cuerpo. Entonces imagínense que hay algo que está girando así. ¿Cómo es el torque? No, está girando así. O sea, si está llegando así, sería así. Sería hacia allá. ¿Sí? Si algo está girando así, ¿cómo es el torque? Hacia arriba. Entonces siempre apuntando el pulgar hacia el torque, sabrán cómo está girando el cuerpo. Es decir, cuando abrimos la puerta, ¿hacia dónde es el torque? Cuando abrimos la puerta. ¿Sí? ¿Están comprendiendo, no? Claro, hacia arriba porque va a girar la puerta así. Sí, para que se la cierra para abajo. Y cuando la cierran, hacia abajo. ¿Ves? No es lo mismo abrir la puerta que cerrar la puerta, ¿no? Porque están aplicando torques en sentidos contrarios. ¿Sí vieron así el torque cuando vieron mecánica, no? Entonces, ¿ah? Sí, siempre el pulgar hacia el torque sabrán cómo gira el cuerpo. Bueno, retomando esto acá, ahora es cómo calculamos el torque de una espira. ¿Dónde está el eje? Sí, es decir, cómo calculamos el torque de una espira. Entonces, miren, y ahora les explico. Y que es la corriente que está pasando por la espira, ¿verdad? Por un vector A, entonces vamos a ver lo que conozcan de aquí. ¿Qué conocen de aquí? La corriente, el campo, un vector. A es un vector. A es un vector cuya magnitud es el área de la espira, ¿no? El área limitada por la espira. Pero es un vector. O sea, A es un vector cuya magnitud es el área de la espira. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es su dirección? Ya sabemos que la magnitud es el área, pero ¿cuál es la dirección? Cero. Dependiendo. Mano derecha. Y entonces mire ahora la versión de la mano derecha. Estos dedos es como esté girando la corriente. Los dedos es como esté girando la corriente. Quiere decir que para este caso, donde la corriente está haciendo esto, la normal es la que está hacia acá. Entonces vamos a entenderlo imagínense el contorno del tablero. ¿Ok? El contorno del tablero. ¿Sí lo están viendo? Sí. Esa sería la espira. Y la corriente está subiendo por este lado, por este segmento, hacia la izquierda
por el segmento superior, bajando por el segmento aquel y entonces la pregunta es ¿cuál es A? El vector cuya magnitud es el área del tablero. Y la dirección, entonces, ¿cómo es que está girando la corriente? Así, entonces quiere decir que la normal es hacia ustedes. ¿Ok? Hacia ustedes. Entonces, este vector es el vector cuya magnitud es el área y la dirección es normal, pero de acuerdo a la mano derecha, teniendo en cuenta el sentido de la corriente. En este caso, el torque es normal para la superficie. El torque es normal al plano de la superficie. Al plano de la superficie. Puede ser. Entonces, este es A como área y este es A como vector. A como área es el área y A como vector ya saben que es perpendicular al plano del tablero, ¿no? Pero el tablero, ¿cuántas normales tiene? Dos, una que es hacia bueno, pero solamente escogemos una de las dos. ¿Cuál? Mano derecha, de acuerdo al sentido de la corriente. Que habíamos dicho que era. Claro, porque entonces ¿cómo haría? Así. No sé cómo hacer. Así. Ustedes se complican, ¿no? Así también lo podría hacer. Pero yo lo hago así, mano derecha. Así quiere decir que va entrando. No, es que yo lo voy a ver el día del. No, bro. ¿Cómo sería? Hay unos casi. Lo voy a ver. Ojo que hay varias versiones de la mano derecha, ¿no? De acuerdo a que si es con dos vectores, facilito. Si es para la normal, es solamente corriente y ¿verdad? Para el torque también, ¿cómo gira el cuerpo? De acuerdo a entonces ya saben que esta es la dirección del cuerpo. Eso tiene que quedar claro. La mano derecha tiene que sabérsela ustedes en todas las direcciones. ¿Ok? Porque la vamos a usar. Entonces, si este es el vector A y este es el campo magnético de ¿hacia dónde dibujo el torque? Si este es el vector A, que es perpendicular a él, y este es el vector B, que es el campo magnético, ¿hacia dónde dibujo el torque? No que sea un punto, usted fue el primero que lo dijo. Hacia arriba. ¿Ok? Quiere decir que el torque va hacia arriba. Ahora, si el torque es hacia arriba, ¿cómo está girando o cómo gira esa? Así. ¿Cómo? Así. Así. Esa es la rotación. Este es el torque y esta es la rotación. Quiere decir que el torque que va hacia arriba significa que el cuerpo está rotando. Entonces esta espiral empieza a rotar de esta forma. Ok, así es que funciona un dínamo. ¿Qué hace?
dos imanes enfrentados para generar el campo magnético. Y dentro de ese campo magnético, un embobinado. Y hacen pasar una corriente por ese embobinado y empieza a rotar el dinamo. ¿Ok? Empieza a rotar. Pero no van a hacer un embobinado con una sola fuente. Con muchas vueltas. Eso quiere decir que lo que hacen en realidad es tomar y hacer muchas vueltas y el torque se amplifica. ¿Qué significa? Que cuando hay n vueltas, con n vueltas o con n estira, el torque es I por N por A cruz B. Es decir, por cada vuelta que le den al cable, se amplifica el torque. Se amplifica el torque. ¿Ok? Sí, se amplifica el torque. Entonces, mire, este producto I por N por A lo hace un solo vector que se conoce como el momento dipolar magnético. Es decir, el producto I por N por A, donde ya saben quién es I, quién es N, y quién es A. El mismo A que estuvimos describiendo acá arriba, ¿no? Entonces, este vector lo llaman μ y a este se le conoce como el momento dipolar magnético. ¿Cómo se llama? Momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético. Quiere decir ¿qué unidades tiene el torque? Pero así, Newton por metro. Esto es lo mismo que Julio, pero no se le escribe Julio, porque Julio es para trabajo y energía, y Newton por metro es para torque. A pesar de que son equivalentes, no se puede dar al torque unidades de energía, porque son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué unidad debe tener? ¿Qué unidad debe tener μ? Si es I por N por A, ¿qué unidad tiene el momento dipolar? Amperio por metro cuadrado. Amperio por metro cuadrado. Amperio por metro cuadrado. Y el torque de un motor es una característica que el ingeniero desea conocer o tiene que conocer, ¿no? ¿Te han escuchado hablar del torque del motor? Ese motor tiene bastante torque. ¿Qué significa que un vector tiene bastante torque? Un motor tiene bastante torque que puede generar mayor trabajo en un corto periodo de tiempo. Sí. No, pero es como potencia del motor.
que puede subir grandes cantidades de... Sí, es decir, algo puede ir lento, pero subir bastante peso. Como un tractor. El tractor tiene bastante tornillo, pero no es muy rápido. No es muy rápido, pero tiene mucha fuerza para hacer un trabajo. ¿Ok? Bien. Este es el momento dipolar. Es decir, ¿por qué se mueve la espira? Alguien está realizando una energía, ¿no? Alguien está realizando una energía para que eso... ¿Quién la hace? ¿Cómo entonces calculamos la energía suministrada a la espira? Solo es el movimiento rotatorio. Movimiento, o sea, el trabajo como un torque por dt. Torque por dt desde un θ1, es decir, la rotación que usted quiere de θ. Pero ya eso se escribe como mu negativo. Mu es el mismo mu de acá, pero aquí fíjense, es un producto. ¿Y por qué es menos? Porque siempre tiende a disminuir el ángulo entre A y B. Sí, el torque siempre tiende a colocar A paralelo a B. Siempre es la tendencia del sistema. Pero claro, la inercia le gana, ¿no? Pero el torque, en principio, usted cuando inicia, el torque siempre es a tratar de colocar la normal en la misma dirección. Ah, claro, por eso cuando pusieron los dedos de la misma dirección de rotación. ¿Ok? Entonces por eso es el signo menos aquí, porque la energía siempre trata de disminuir el ángulo entre el campo y el vector A. El vector A. Bueno, ¿qué horas tenemos? Creo que tenemos tiempo de hacer un ejercicio. Hace un ejercicio bien bacano. Vamos a hacer un ejercicio bien bacano. Yo no sé si este era bacano, estamos en A lo parcial. Sí, sí. A lo parcial. El también teórico. el detalle de cuando ustedes dicen a lo parcial. Ya es un ejercicio que usted pondría. Nosotros hicimos un ejercicio a lo parcial. Y sí, el ejercicio que nosotros hicimos de hallar la diferencia potencial entre nosotros lo hicimos con uno aquí. Lo que hicimos, todo lo que hicimos con 3 mallas, 2 nodos, igualito al que hicimos en aro parcial. ¿Verdad? ¿Que cambiaron qué? Y el hecho de que la mano tenía. No, sí, pues. Y yo le dije, ¿qué puede suceder? Que las fuentes tengan resistencia. ¿Y qué hacen allí? Les dije también que tenían que hacer a la del segmento por donde iba la... ¿Ok?
Ok, entonces el problema de los ejercicios cuando dicen ustedes estilo parcial es que se los quieren memorizar. Y ese es un error. Nunca traten de memorizarse los hechos, traten de entender qué principio está aplicado ahí, que eso es lo que... Y como siempre están basados en qué? En modelos. Yo lo que ustedes tienen que aprender es modelos. No se modifica nada, sigue tres exámenes. Imagínense, yo cambio la cosa ahora y Un tallercito para que yo nada. más talleres. Tienen muchos talleres. Van a tener 3 talleres más la de la actividad. 3 talleres. ¿Cuántos talleres hemos hecho nosotros en los quiz? 3. 3 talleres por 3 intentos. O sea, 9 talleres. Ok, vamos a hacer entonces para recordar esto que está aquí. Voy a borrar por acá. Como le dije, ya puedo abrir los ejercicios de práctica número 7. Número 7. Que habla de fuerza magnética y torque. Antes de irme, recuerden que van a estudiar ustedes el movimiento de una carga en campos magnéticos. El próximo quiz es el 3 de mayo. O sea, la otra semana. 3 de mayo. El otro viernes. No es sino el otro. Bueno, vamos entonces a hacer, dice, movimiento de carga en un campo magnético. Eso es lo que nos puso. Movimiento de carga de una carga en un campo magnético. sí, y aplicaciones. Sí. Movimiento de bueno, entonces, ¿quién lo lee? No saben leer. La matrícula con masa de 1.81 parcial a los 3 kilogramos y una carga de 1.22 parcial a los 2 tiene un instante dado una velocidad de 3 por 10 a la 4 en dirección J metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la aceleración de la partícula producida por el campo magnético uniforme? Están dando el vector ahí. Ok, este, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que tenemos aquí un campo magnético uniforme, ¿verdad? Campo magnético uniforme. De acuerdo a ese contexto, ¿verdad? De acuerdo a ese contexto, tenemos una carga que tiene una partícula que tiene carga Q y masa M, ¿verdad? También tiene una velocidad. La velocidad, si se dan cuenta, solo tiene en ese instante la componente J, ¿verdad? Quiere decir que la velocidad en ese instante, vectorialmente lo podemos escribir como la componente Y en dirección J. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces este es 3 por 10 a la 4 en unidades de metros por segundo. Bien, también en ese mismo contexto podemos escribir que el campo, se dan cuenta que tiene
Dos componentes. ¿Cuáles son? La componente BX en X más BY en J, donde estos son conocidos, ¿no? Todos estos son conocidos. ¿Listo? Entonces la fuerza magnética la fuerza magnética la podemos escribir como, teniendo en cuenta esta expresión que está acá, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Fuerza magnética igual a Q por V plus B. ¿Ok? Entonces podemos decir que sería Q, este sería VY, J, cruz, y el campo sería BX en I más DY en J, y para hacer este producto cruz podrían ustedes completar los dos vectores, ¿no? Para hacer el determinante. Yo no lo recomiendo. Lo que podemos usar es la distributiva, teniendo en cuenta algo que yo le dije la otra vez, no creo. I, J, K, ¿sí o no lo dije? Sí. Que siempre que yo vaya aquí así en ese sentido, me da el siguiente positivo. Y cuando vaya en sentido contrario, me da el siguiente pero negativo. Cuando vaya en este sentido. Entonces vamos a mirar. Y no tengo en cuenta los I cruz I, ni J cruz J, ni K cruz K, porque eso dan 0 por ser de aquí como paralelo. ¿Ok? Listo, entonces ya sé que cuando haga el producto, mire que me va a quedar J cruz J, y ese no lo tengo en cuenta. O sea que aquí el producto sería J cruz, y entonces vamos a mirar cómo queda sería entonces Q V Y B X y J cruz I. ¿Están de acuerdo? J cruz I. J cruz I. Y esto sería Q, VY, BX y J cruz I. Sería J cruz I menos K. Entonces ya saben de dónde salió este menos K. Es decir, cuando ya ustedes tengan práctica, ya se pueden omitir esto y enseguida escribir esto. Cuando tengan práctica de esto, ¿no? O sea que la dirección de la fuerza es el menos K. Si lo que resulta aquí es positivo, ¿no? Porque recuerden que K, el Q puede, ¿cómo tiene la carga ahí? Es positiva, pero puede ser negativa. ¿Ok? Bien, entonces la fuerza magnética sería igual a, ahora sí, los numeritos. Q 1.22 por 10 a la menos 8 por VY 3 por 10 a la 4 por BX 1.63
en dirección de menos K y con unidades Newton. ¿Cuánto da entonces? La fuerza magnética sería igual a tanto por tanto. Cuando traigo la calculadora, más rápido. Que me da 5.96 por 10 a la menos 4. 5.96 por 10 a la menos 4 en dirección de menos K y con unidades de Newton. Verifiquen, ¿no? Sí. Verificar. Verificar. Bien. Vamos a ver si es cierto lo que dice. No, sí da. Vamos a ver si es por mano derecha. Por mano derecha, miremos si es cierto lo que dice. Ojo, por mano derecha yo no puedo hacer este cálculo. Si no, no derecha tiene una calculadora. No, ahí sería mano izquierda y mano derecha. Yo no. Mano izquierda sosteniendo y mano derecha. Ok, pero entonces por mano derecha vamos a mirar si es cierto. Ahí dicen que si tenemos el sistema que acostumbramos, suponiendo que este es X, este es Y y este es Z, me están diciendo que la velocidad va hacia Y. O sea, la velocidad, este es Y, entonces vamos a decir que esta es la velocidad. La velocidad va hacia Y. ¿Sí? Y el campo magnético, este es Y, y el campo magnético tiene componentes X y Y. Quiere decir que está en el plano X y Y. Quiere decir que el campo es más X o más Y. Más 6. Es más X. Entonces es más acostado que aquí. Aquí va quién? B. ¿Ok? Y entonces la rotación de la velocidad hacia B con la mano derecha menos K, o sea, en dirección va aquí, la fuerza magnética va en dirección contraria ahí. O sea que está bien. ¿Sí? Va hacia allá. Va hacia allá. Efectivamente ya con la mano derecha lo que hicimos fue con la mano derecha y así va hacia allá. Es así entonces estamos en nuestro sistema, ¿no? X, Y, Z. Entonces ya sería así, ¿no? Mírenlo. En el sistema ya ahí no es dibujado, sino en la esquina. ¿Cuál es X? X, Y, Z. Entonces sería así. Velocidad, campo y Z. Allá. ¿Qué pasa si hubiese sido carga negativa? Velocidad, campo, pero invertida por el signo. Invertida por el signo. ¿Ok? Porque la mano derecha es solamente de los vectores y el signo es por el producto con la Y. ¿Sí?
¿Y va hacia dónde? No, siempre que sea I cruz K, K cruz J, J cruz I, siempre va el siguiente negativo. No, pero eso es relativo porque yo hice así, I, J, K. Pero en ese sentido, sí, en ese sentido, I, J, K. I cruz, J cruz K, I cruz J positivo K. J cruz K positivo I. I cruz J positivo K, y así. Lo contrario es negativo. Negativo. I cruz K negativo J. I cruz K negativo J. Entonces, Ok, falta, todavía falta. profe, ¿Ya llega? ahora entonces no es tan necesaria la mano derecha si tú tienes, o sea, el esquema este de IJ acá. Claro, eso es lo que dije. Nosotros lo calculamos con este esquema. O sea, con ese. Y con la mano derecha lo que hicimos fue verificar La dirección. la dirección. Verificar la dirección. Ojo, que la mano derecha no hace cálculos. Ya dijimos la sección. Ok, bien, entonces me falta la magnitud y dirección de la aceleración. Entonces, tenemos la fuerza. ¿Cómo relacionamos con la aceleración? A través de la segunda ley de Newton. Sí. De acuerdo con la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza magnética sería igual a la masa por la aceleración. Y aquí entonces despejamos la aceleración, entonces será la fuerza magnética dividido por la masa. La fuerza magnética la acabamos de hallar, 5.96 por 10 a la menos 4, que faltó verificar, sobre la masa en kilogramos, ya está en kilogramos. ¿Cuánto es? 1.81 por 10 a la menos 3. Y esto da ya en metros sobre segundo cuadrado. ¿Cómo? No, K se mantiene. K se mantiene. K es la dirección, ¿no? Entonces, la fuerza magnética, perdón, la aceleración resulta ser ¿cuánto? 198 sobre 905. Decimal sería 0.329. 0.329, 0.33. Bueno, o sea, no, porque no es. Pero podría aproximadamente. Menos K metros segundo cuadrado. Entonces quiere decir que la magnitud es 0.33 metros sobre segundo cuadrado en dirección de menos K. O sea que ya podemos responder sí o no. Magnitud. ¿Qué pasa si me hubiesen dado dos componentes para la aceleración? Hay que hacerlo de ¿Se lo hubiesen dado bien? ¿Se lo hubiesen dado bien? Si el resultado me hubiese dado dos componentes de la aceleración, y la dirección, arco tangente y eso. Entonces, esta cosita, yo supongo que ustedes la conocen por mecánica, ¿no? Ok, bien, listo. Entonces ya aquí tenemos magnitud, dirección.
magnitud, dirección. ¿Qué hora tenemos? 11:40. 11:40. 11:40. 11:40. Vamos a subir aquí para... Tal vez este no lo terminemos, pero queda descrito. Esto ya no es de una partícula, sino de una corriente. Una corriente. ¿Ok? Una partícula, sino de una corriente. Entonces tenemos una barra que hace parte de un circuito, pero esta barra está soportada como si yo tuviera esto aquí así. Está soportada, pero no está pegada, no está... O sea, no se puede asumir que el sistema está... El sistema el cable está cerrando circuito. Bueno, no será así. ¿Ok? No es el sistema cíclico. No, o sea, no es un cíclico porque no todo el circuito está dentro del campo. Lo que está dentro del campo solamente es el segmento. Mire lo que están dibujando ahí. Aquí me están indicando que hay un campo que va entrando. Y estas cruces es como si imaginarnos la cola de la flecha del campo que va entrando. De manera que cuando vean punto, significa la punta de la flecha que viene saliendo. Indicando dirección. Pero entonces aquí me están indicando que el campo es entrando por estas, pero solamente el cable suelto está dentro del campo. Si esta es una fuente, ya ustedes saben que se forma una corriente en el momento en que pasará por el cable de esta forma, ¿no? Pero en el momento en que se forme la corriente, este cable siente una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque se da la condición. Una corriente o un conductor dentro de un campo magnético. ¿Okay? La pregunta es, si la corriente en el cable es hacia allá y el campo es hacia adentro, ¿hacia dónde es la fuerza magnética que siente el cable? Hacia arriba. Entonces el cable siente una fuerza magnética hacia arriba, ¿no? Pero también el cable tiene peso, o sea que también siente una fuerza del peso hacia arriba. Entonces ahí está la situación, es el cable está experimentando dos fuerzas, la magnética hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces puede darse la siguiente situación: que el peso sea mayor que la fuerza magnética, que el peso sea menor que la fuerza magnética, o que el peso sea igual que la fuerza magnética. Si el peso es mayor o igual que la fuerza magnética, la barra nunca subirá. Pero si la fuerza magnética se hace mayor que el peso, Se empieza a elevar. se empieza a elevar. Se empieza a elevar. O sea, la barra levita. Se atrae. Levita. ¿Ok? Levita. ¿Sí? Fuerza magnética es como si le estuviera creyendo. Eso se puede ver. Eso se puede ver. Y si no lo hace, porque la fuerza magnética, ustedes no ven la fuerza magnética. Físicamente no la ven, pero ustedes verán que se sube la barra. Entonces, un diagrama de cuerpo libre, para la barra sería
así como está aquí, el peso hacia abajo y la fuerza magnética hacia arriba. Entonces, si el peso es mayor que la fuerza magnética, siempre estará apoyada en los soportes. Si es igual, todavía está en los soportes, pero está al límite de debilidad. Al límite de debilidad. Profe, o sea que la pregunta... La pregunta que va es, ¿cuál sería la diferencia de potencial máxima que puede tener la fuente para que no se levante, para que no levite? Esa es la pregunta que están diciendo ahí. ¿Ok? Esa es la pregunta que están diciendo ahí. ¿Cuánto es la máxima? Hasta que sea al límite. Hasta que está al límite. ¿Pero qué se debe cumplir? Al límite. Sería dando la más igual. Que la fuerza magnética sea igual al peso. Eso sería bacano en un laboratorio. Ya, sí se puede hacer. Se puede hacer. Que el cable le vi. Entonces, de acuerdo a este sistema, fíjense, y JK sería X, Y, Z. Entonces la fuerza magnética quedaría sobre Y. La corriente va en X y el peso va en menos Y. ¿Sí? Entonces, al límite, fuerza magnética igual al peso. Cuando he dicho que al límite es ese momento en cuando ya podría levitar, está en equilibrio. Está en equilibrio. Y la segunda pregunta es cuando no está en equilibrio. Entonces fíjense que la fuerza magnética en magnitud la podemos decir que es I, L, B. I, L, B en magnitud. Seno del ángulo entre la corriente y el campo. De repente se corta así. 90 grados. O sea, 1. Esto es 1, no 0, ¿no? Y esto sería M por G. Sí, pero ¿cómo hallo I? Con el Y tengo una consecuencia de un circuito que tiene una resistencia R y tiene una diferencia de potencial. Entonces sería delta B sobre R, ¿no? una consecuencia de Entonces se dice entonces que delta B sobre R por L por B sería igual a MG. ¿Qué es lo que me están preguntando ahí? ¿Cuál sería delta B? Máximo para que eso no se... De aquí entonces que delta B, si lo despejamos, ¿cómo me da? MG por R sobre L. Ya esto da en voltio. Ok, ustedes reemplazan los numeritos. Reemplazan los numeritos. Ahora la segunda pregunta es, hubo ahí un accidente y resulta un cortocircuito y la resistencia pasa del valor 25 al valor 2. ¿Qué creen que pasa con la corriente? Se aumenta la corriente. ¿Y qué pasa si se aumenta la corriente? Aumenta la fuerza magnética. La fuerza magnética se hace mayor que el peso y eso se acelera. Deja de estar ahí En reposo. en equilibrio.
Ya está en vivo y se acelera. Y por lo tanto, la diferencia de fuerzas sería igual a masa por aceleración. Es decir, en caso de no, en el caso B, tenemos la fuerza magnética menos el peso, fuerza magnética, estamos hablando de esto, ¿no? Fuerza magnética menos el peso ya no va a ser igual a cero, ahora va a ser la masa por aceleración. Entonces la aceleración es la que están pidiendo, sería igual a fuerza magnética. Yo le voy a colocar aquí fuerza magnética prima, porque ya no es con la misma resistencia, sino con una resistencia menor. ¿Ok? Menos mg, es decir, menos mg sobre m sería la aceleración. Esto es delta G, delta B, pero ahora por R', y delta B es la misma, delta B sí es la misma, porque es la misma fuente. Lo que ocurrió fue que se averió la resistencia. Entonces delta B sí es la misma de A. Entonces sería R' por L, ¿verdad? Por B menos mg sobre m. Entonces miren la diferencia. Con esta, si reemplazamos esto nuevamente acá, se va a ir esta LB y L y B, ya no son necesarias. ¿Sí? mg, y comprenden lo que les quiero decir. Este delta B es este mismo que está acá. Cuando yo reemplace aquí, se va a cancelar LB con LB. LB con LB. ¿Qué me queda entonces acá? Es decir, si delta B es igual a mg por R sobre LB, entonces cuando yo reemplace acá, ¿qué me queda? Se va a cancelar LB con LB. ¿Estamos de acuerdo? Y me va a quedar mg por R sobre R. mg por R sobre R prima. Eso fue lo que quedó, ¿verdad? Menos R' es la R a la que le decimos 2 sobre N. Y mire aquí, ¿qué me queda entonces? Que la aceleración en magnitud, ¿no? En magnitud sería igual a, y factorizo y aquí me queda R sobre R' menos 1, y aquí. Cuando ustedes me trabajen así, me lleguen a las expresiones, ese día le coloco todo sobre todo. Cuando ustedes me hacen esto, ustedes empezaron a manejar física de una manera eficiente. No hemos hecho cálculo, hicimos el ejercicio. ¿Qué es lo que está faltando allí? valores. Meter los valores y ya eso ustedes, para ustedes no debe ser ningún problema. ¿Quién es él? Gravedad. 9.8, 25, 23. 25, no menos. Es 25 entre 2. O sea, 12.5 menos 1. Bueno, vamos a dejar el resto de la mañana libre.